Dimas, lo hacemos así y así ya arrancamos a través de YouTube. De nuevo, para los que se incorporen ahora, vuelvo a reiterar, 2 grandes expertos de nuestro país en el sector retail, en el sector de los centros comerciales y en el sector de las franquicias. Por un lado, don Dimas Gimeno es presidente y fundador de Skintelligence Investment, es también expresidente del Corte Inglés, es conferenciante y es asesor en múltiples empresas de nuestro país. Don Pablo Gimeno es inversor, analista económico, es presidente del Grupo PGS, es director del think tank Líderes Económicos 2030 y es colaborador habitual en distintos medios de comunicación. Sin más dilaciones, ahora sí, doy paso al primero de los bloques que tenemos previsto para este ring económico. Quería pedirles a ambos una primera valoración de la coyuntura económica actual y de la gestión que se está haciendo del escenario en el que nos encontramos. Cuando quieran. Bueno, pues yo empiezo dando las gracias a Dimas por aceptar nuestro reto de incorporarse al ring económico que está siendo muy intenso estas semanas con la parte del confinamiento que llevamos. Y además es un lujo poder entremezclar opiniones, unas más desde el análisis macroeconómico y una persona como tú, Dimas, que te conozco hace tiempo y el recorrido que llevas, que estoy seguro que vamos a poder darle barniz al tema. Bueno, Beatriz, gracias. Mira, lo primero, una valoración del momento económico en el que nos encontramos. Pues la verdad es que impresiona levantarte por la mañana y abrir un periódico y saber lo que te vas a encontrar con las noticias que está viendo, ya sea el Banco de España, la COE, la Unión Europea. Decir lo que está ocurriendo en España, en la Unión Europea, en el mundo, en una crisis tan impensable. Todas las crisis se intentan prever económicamente y hay libros de lo que se produce con las crisis económicas, pero fíjate que buscaremos muchos libros de economía y no encontraremos uno solo que haya contemplado un escenario como este. Hay alguna película que podía parecer de ficción, pero el escenario es realmente brutal. Y nos encontramos en un análisis, bueno, pues ante un análisis 2020, estamos a mediados de mayo, queda por ver cómo va a ser el segundo y tercer trimestre. Para mí van a ser realmente más duro de lo que puede vaticinar el gobierno en términos económicos. Sin embargo, soy algo más optimista en el tiempo de recuperación que muchos de mis compañeros de análisis económico y creo que bueno, esto es una crisis de una caída muy fuerte. No diría que es una V, a lo mejor es todavía una V incompleta. Si nos ayuda un poquito pues también las medidas que se están tomando y si conseguimos que la crisis sanitaria pues no se propague todo lo que se puede propagar, ¿no? Para mí, segundo y tercer trimestre del año con unas caídas brutales. Creo que en 2020 vamos a caer más de un 10% con total seguridad. Y creo que podemos encontrarnos con tasas de crecimiento trimestral por encima del 6%. Dicho esto, habría que analizar cada uno de los sectores porque no va a ser igual ni para todos los países de la Unión Europea, no va a ser igual para todas las comunidades autónomas y no va a ser igual para todos los sectores. Y para mí es un orgullo, más que la brocha gorda muchas veces económica, pues poder analizar cómo va a poder ser en la parte de retail, centros comerciales con lo cual, nada, pues vamos a analizar este sector, si os parece bien, pero antes le cedo la palabra a Dimas para que afine a ver cómo cree que pueden ir los tiros este 2020. Bueno, pues bueno, yo confirmo lo que estás comentando, Pablo. O sea, yo creo que si nos hubieran dicho hace 3 meses que íbamos a estar así, ¿no? Con esta incertidumbre, con la actividad económica parada y encima con la poca gente que hay por las calles, todos con mascarillas, pues habríamos dicho, esto es una película de Hollywood, ¿no? Pero la realidad es que está pasando, que es una realidad y que tenemos que enfrentarla, ¿no? Y bueno, como siempre, pues, con ingenio, con muchísimo trabajo, pero sobre todo con grandes dosis de innovación, porque yo creo que detrás de toda crisis, como sabéis, hay muchos temas negativos, que son los más importantes, empezando por esta, que sin duda alguna es el tema humano, ¿no? Que es lo más importante, pero también hay oportunidades y yo creo que la clave de todos los que estamos bueno, pues intentando generar actividad económica es ver cómo podemos aprovechar esas oportunidades y
y guiar un poco en ese camino a tanto empresarios como inversores para poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las previsiones y el panorama, yo creo que son bastante conocidos. Lo que está claro es que primero ha habido una crisis sanitaria, que yo creo que todos tenemos la sensación de que ya está pues en una fase final y bueno, aunque se habla de un rebrote o rebrotes más adelante, pero parece que ahora lo que viene es la crisis económica / financiera, ¿no? Lo que está claro es que quien no ha podido tener su actividad funcionando, pues tiene un problema, y es que ha habido unos meses que no ha podido facturar, ¿no? Pero yo creo que realmente el problema viene después. O sea, no es tanto el volver a abrir, sino cómo vas a volver a abrir, ¿no? Y obviamente hay sectores que están, bueno, pues son más susceptibles a esta dificultad, y otros que, sin embargo, como habéis podido ver, pues que no solamente no han sufrido, sino que han vendido más, ¿no? Como pueden ser pues todos aquellos bienes esenciales, como por supuesto la alimentación, o todos aquellos, bueno, pues cosas que hacemos desde casa, ¿no? De repente hemos aprendido o nos hemos dado cuenta que podíamos trabajar desde casa, lo cual no es cierto, porque yo creo que después de 2 meses de confinamiento ya estamos hartos de trabajar desde casa. O sea, habrá cosas que puedas hacer desde casa, pero está claro que hay otras que se ha demostrado que desde casa no se pueden hacer, ¿no? Como también hemos aprendido a que los niños pueden estudiar en casa también, ¿no? Pero tampoco es completamente cierto. Yo creo que están los pobres con unas ganas de volver a ver a sus amigos y de volver a socializar. Entonces, bueno, yo creo que como todo tiene una moderación, ¿no? Vale, hemos aprendido que se puede hacer mucho desde casa. ¿Qué duda cabe que de todo esto va a quedar? O sea, parte se va a quedar, porque sí, porque oye, yo personalmente creo que después de esto sí podemos analizar que parte del trabajo que hacíamos se puede hacer desde casa o se puede hacer a distancia, ¿no? Y estoy seguro que la educación no será igual. Parte de eso también se va a quedar. Pero luego habrá que meterle un poquito de sensatez a todo esto y tener en cuenta que luego todo se moderará y que todos vamos a tender hacia un escenario bastante parecido al que había antes, ¿no? Yo, hablando ahora con un amigo, me decía que esto es, guardando las distancias, es como el sector de la aviación después del 11S, ¿no? Que es verdad que hubo un tiempo en el que obviamente nadie quiso coger un avión y después luego volvimos a coger aviones, ¿no? ¿Qué es lo que se quedó de todo esto antes de llegar a la normalidad? Pues obviamente se quedó la parte de la seguridad, de que desde entonces no hemos podido subir determinadas cosas a los aviones, nos hemos acostumbrado a tener unos circuitos y unos controles de seguridad que ya hoy en día para nosotros son normales, pero te recuerdo, Pablo, que antes de eso nosotros nos montábamos en un avión y no pasábamos prácticamente ningún control, ¿no? Entonces, yo creo que ese símil, obviamente, a lo bestia, permíteme la expresión, es lo que se va a quedar, ¿no? Volveremos a esa normalidad, unos sectores tardarán más, otros tardarán menos, otros directamente saldrán beneficiados, los menos, pero esa normalidad se alcanzará, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Dónde va a estar cada uno entonces? Y ahí es donde yo creo que viene la clave de todo esto, es entender la capacidad de hibernar que vamos a tener todos y cada uno de los actores económicos en esta situación, ¿no? El que consiga hibernar mejor, el que consiga cada uno en función de sus circunstancias, pues de alguna manera no salir perjudicado, minimizar daños y cuando se pueda abrir hacerlo en las mejores garantías, pues lo va a hacer mejor, ¿no? Y ahí es donde yo tengo mis dudas, ¿no? Esa capacidad de hibernar, primero porque no es fácil, ¿verdad? No sabemos muy bien lo de los ICOs, si se accede, si no se accede, cuando accedes. Bueno, yo creo que en todo esto hay una cierta, vamos a llamarlo así, confusión. Pero claro, el problema no es que te den el crédito. La pregunta es, y vale, después lo tienes que pagar. ¿Y en qué condiciones vas a estar después, ¿no? Entonces, por no hablar de todos aquellos que directamente no están accediendo a tener esos ICOs, ¿no? Entonces, bueno, yo por acabar la pregunta que me hacías, la situación no es buena, no te voy a hablar del paro, no te voy a hablar de las previsiones de la Unión Europea, ¿no? Porque yo creo que ya se sabe, ¿no? Que la situación no va a ser fácil, está clarísimo, que hablan de índices de después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de situaciones que suenan fatal. ¿Qué duda cabe que de todo esto volveremos a la normalidad, a una normalidad distinta, pero que será bastante parecida a la que había antes? Y la clave va a ser que en cada sector y en cada industria
se consiga llegar a esa situación. Y luego, pues oye, veremos a ver. Hay empresas más fuertes. Yo creo que las empresas que han entrado en esta situación sin problemas financieros seguramente lo aprovecharán para seguir reforzadas. ¿Por qué? Porque les obligará a tener que reinventarse y adaptarse a esa nueva normalidad. Las empresas que ya antes de esta situación pues estaban, vamos a llamarlo así, más justitas, pues bueno, para esas va a ser más difícil, ¿no? Qué duda cabe. Muy bien. Pero vamos. Sí, ¿dónde más? Disculpe. Sí, no, es por saber si vamos, que creo que he contestado la pregunta, ¿no? Sí. Perfectamente. Cogiendo un poco el testigo de lo que dice, comentaba don Dimas Jimeno y decía el problema viene después, precisamente con esas nuevas condiciones que se abren en la era post-COVID. En esta línea yo quería, ahora que les trasladasen a nuestros oyentes, ¿cuáles van a ser, en su opinión, Dimas sí que lo ha adelantado un poco, pero las perspectivas económicas para 2020 y 2021 en España y más concretamente en el sector retail? Adelante. Bueno, yo no sé si Dimas, que tendrá muchísimos compañeros en el sector retail y centros comerciales, nosotros desde el Grupo PGS trabajamos con grandes superficies y no sé, Dimas, no sé si has hablado, me imagino que sí, estos días con compañeros del sector. Sí, y no sé tú, el termómetro que tienes de una cosa que a mí que me asusta, ¿no? Que es el nivel de pánico. O sea, ahora están midiendo la temperatura de la gente para entrar a un supermercado, a la oficina, te miden la temperatura, pero ojalá se encontrase un nivel de medidor del pánico, ¿no? Por sectores. Sería interesante porque no sé si coincides o no, pero es alucinante que cada semana, hablaba con un compañero también del sector retail de una empresa pues española y demás, y me contaba cómo cada semana, a raíz de cada decreto, de cada norma, de cada cosa que van implementando para intentar hacer esa desescalada, para intentar funcionar, les implica reestructurar unos cambios tan brutales que están en shock tras shock. Es decir, previsiones para el tema fíjate, me comentaba que hacían un par de previsiones económicas normalmente al año y que llevaban hechas en 6 semanas 3 de previsiones, pues porque de pronto prohíben las rebajas, de pronto no las prohíben, de pronto dicen que la forma va a ser del 40%, de pronto que unas comunidades entran en fase 1, de pronto que otras no, y se desparaliza. Qué difícil es irse organizando, porque fíjate, hoy nos daban la noticia que Madrid y Castilla y León y alguna comunidad más, y Barcelona creo que era, como provincia, que entraba en la fase 1. Y claro, esto aparentemente desde Madrid, desde el lunes fase 1, bueno, pues es una noticia, ¿no? Que te puedes reunir, pero no es fácil que te digan un viernes que tú el lunes reaperturas tu negocio. Esto no es tan fácil como llegar y dices, pues ya está, pues abro. No, es que tienes empleados que se tienen que organizar, es que tienes que comprar producto, es que tienes que organizarte y está volviendo tarumba a la gente. Con lo cual, yo fíjate, Beatriz, respondiendo un poco a la pregunta que me hacías, bueno, y siendo optimista en líneas generales y totalmente de acuerdo con Dimas que esto va por barrios, pues probablemente el sector turismo le va a costar un poquito más, las aerolíneas, los hoteles que van a tener que estar a expensas un poco de recuperar la confianza y habrá algunos que un poquito menos, pero en este caso el sector retail y centros comerciales, fíjate que también los metemos en el mismo saco, pero no es lo mismo el dueño de un centro comercial que tiene operadores dentro que los operadores. Están viviendo realidades distintas, porque uno vive de vender a los clientes y el otro del formato de alquilar sus locales. Y viven realidades de, bueno, pues que lo que les está ocurriendo es, fíjate, que tras años de crear una relación con el cliente, me refiero entre el centro comercial y operadores que están dentro, pues están en un momento que no les queda otra más que discutir de llegar a un punto de encuentro o negociar, no sé cómo llamarlo, pero qué complejo cuando hablamos de un centro comercial con un motor, sea cualquier gran supermercado con 50, con 70 tiendas dentro del centro comercial, que te digan ahora que te obliga un decreto a cerrar el centro comercial, que han permitido, fíjate qué curioso, que lo oía y me quedaba pasmado, leía un artículo, se pueden abrir los mercadillos ya, pero no se puede abrir un centro comercial. Con lo cual, bueno, pues qué situación tan difícil para ese medidor de pánico y de previsiones que se puede hacer. Yo no sé si tú, Dimas, tienes sensación de ese medidor de miedo que hay en el sector ahora mismo o no, o qué sensación hay. Bueno,
Sí, desde luego no es una situación nada fácil. Yo creo que hay mucho estado de shock, porque es verdad que no es fácil de asimilar esto. Y también es verdad que posiblemente lo que has dicho tú de que no va por barrios, o sea, que cada sitio es distinto, o sea, cada formato es distinto, no ayuda a nada. O sea, coincido plenamente que la confusión es total, que faltan instrucciones más claras, con antelación, que está claro que parece que al menos las asociaciones se quejan de que no les consultan. O sea, yo creo que tiene mucho más sentido cuando tú vas a tomar medidas en un sector, pues que intentes de alguna manera alinearte con él, ¿no? Y buscar consensos, ¿no? Y bueno, parece que todos se quejan de lo mismo, ¿no? De que al final se acaban encontrando la decisión y que después, a base de quejarse, más o menos lo acaban enderezando, ¿no? Entonces, bueno, si quitamos esa parte de confusión, que está claro que no ayuda a nada, yo creo que también, si analizamos España, los formatos tampoco ayudan. No es lo mismo, lo decías tú, un centro comercial que una tienda de barrio, que no un gran almacén, que no... O sea, y luego, como cada formato se organiza por su cuenta, pues yo sinceramente lo que he hecho un poquito en falta en estos momentos es una sola voz para el comercio español. O sea, yo creo que esto sin duda alguna ayudaría mucho, ¿no? Porque al final tienes la Asociación de Grandes Superficies que va por un sitio, que es verdad que engloba a gran parte de la distribución, pero no nos olvidemos que en España más del 50% se considera pequeño comercio. O sea, es la otra parte del comercio, pues está representada por otro tipo de asociaciones, ¿no? Pero es que luego están los supermercados, que tienen su propia asociación, ¿no? Entonces, hay demasiada representatividad por formatos, y yo creo que yo, por ejemplo, aquí he hecho mucho en falta lo que pasa en Estados Unidos. Tú en Estados Unidos tienes una Asociación Nacional de Comercio, que además, como sabes, Pablo, en Estados Unidos el lobby es fundamental. No se considera algo negativo, sino que es que o haces lobby o no existes. Si esa asociación no fuera una, no podría tener ningún tipo de peso con los congresistas ni a la hora de influir en las decisiones económicas que tienen que ver con su sector, ¿no? Entonces, yo he hecho mucho en falta eso, ¿no? Que hubiera, pues, o intentar crear una sola voz que representase los intereses del comercio, que, como puedes ver en este momento, son son los mismos intereses, ¿no? O sea, y parece que al final, pues, cuando nos vamos a tipo de formato, parecen casi más decisiones más políticas que otra cosa, ¿no? Porque ¿dónde está el voto, no? O dónde están en función de a quién beneficias o a quién perjudicas. En definitiva, quitando eso, quitando la confusión y quitando la ausencia clara de una sola voz que hablase en nombre del comercio y que tuviera la representatividad suficiente como para, en un momento dado, pues tener esa fuerza, yo creo que tampoco podemos olvidar una cosa. Hay mucho de esto que tiene que caer en la parte de la distribución. Es decir, quitando estos dos factores, que está claro que operan, al final es verdad que lo que ha demostrado esta crisis es que no estábamos preparados la distribución para poder haber de alguna manera amortiguado esa caída de ventas con canales alternativos como es el canal online, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el canal online en España es que es muy pequeño. Entonces, de repente nos hemos tenido que poner deprisa y corriendo a acelerar la capacidad de las compañías para poder surtir en online cuando la demanda era desorbitada, y sinceramente ha costado mucho. Ha costado mucho porque las compañías no están diseñadas para eso. Están fundamentalmente diseñadas para atender al público físico y no al digital en estas cantidades, ¿no? Entonces, esto me lleva al segundo punto, yo creo que muy específico de la distribución, que es que lo que ha hecho esta crisis, lo que ha puesto de manifiesto esta crisis para el sector es que lo que ya estaba pasando ahora ya es inevitable. O sea, ya no puedes esperar más. Si no tienes una realidad digital realmente bien estructurada, ¿no? que sea tan importante para tu compañía como lo es el físico. Hoy es el COVID-19 y mañana será otra cosa, ¿no? Pero esto es imparable. Y yo creo que ese es el momento para que la distribución llegue al punto en el que se tiene que reinventar un poquito. O sea, tiene que tener como dos gorros, ¿no? Tiene que tener un gorro, por supuesto, que es el más importante, el operativo, el del día a día, el de, oye, yo tengo que abrir cuanto antes, tengo que poner esta empresa a funcionar rápidamente, tal y como estaba antes. Pero al mismo tiempo no se puede olvidar
de que llega el momento de asumir riesgo, llega el momento de invertir y llega el momento de la estrategia con mayúsculas, ¿no? De decir, oye, ¿cómo consigo yo, ante esta realidad que ha venido para quedarse, independientemente de la seguridad, del tomar la temperatura y todo esto que como decíamos, se va a quedar, pero cómo consigo yo no ser tan dependiente del punto de venta físico, ¿no? Y ahí es donde, pues, totalmente de acuerdo contigo, no tiene nada que ver ser una tienda de barrio que ser un centro comercial, ¿no? Y me explico. Para una tienda de barrio es difícil tener una realidad digital, pero al final está dentro de sus capacidades, porque es su realidad, ¿no? El problema de un centro comercial es que es un conjunto, primero es un negocio inmobiliario que vive del alquiler a terceros. Entonces tú tienes que poner en realidad esa circunstancia en una colectividad a la hora de tener una realidad digital. Es decir, a mí me gustaría ver un centro comercial, piensa el que quieras, de los que tú conoces muchos, que además de ser un magnífico punto de encuentro de familias, de ir al cine, de comprar los domingos, tuviera también una realidad digital. Que tú pudieras comprar exactamente igual en un site que se llamara igual que ese centro comercial y que además tuviera las mismas tiendas y las mismas categorías de producto que se pudieran comprar en digital. Y yo creo que ese es el gran reto de los centros comerciales. Tienen que conseguir eso y hay que reconocer que es extremadamente difícil porque ahí tiene que ponerse de acuerdo, pues a lo mejor con las 200 tiendas que tiene ahí dentro, ¿no? Que cada una pues tiene su realidad digital, que no está dispuesto en muchos casos para compartirla con esa entidad más grande. Y claro, pues yo sinceramente creo que o el centro comercial empieza a transitar por ese camino o le va a costar mucho, ¿no? Porque al final, si dependes de ti mismo, pues oye, dependerá de tu capacidad de hacerlo. Pero claro, cuando tienes que de alguna manera trasladar esas 150 voluntades a un mundo digital, pues yo creo que cuesta bastante más, ¿no? Y fíjate ahora el drama, ¿no? Que tú lo sabes, y es que lógicamente lo primero que han dicho los señores de las tiendas, dicen, oye, yo no pago hasta que no abra, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro problema, que para ellos el business, ¿no? El negocio que es cobrar rentas a los que están, pues claro, hasta que no se reactive la actividad, no lo pueden hacer. Que por cierto serán los últimos en abrir, porque ya lo ha dicho el gobierno. Los centros comerciales, ya no sé por qué fase podrán abrir, porque yo ya me he perdido, ¿no? Pero desde luego en fase 1 no van a abrir y creo que en fase 2 tampoco. Dimas, mira, a mí me apetecía especialmente la charla contigo porque estaba seguro que muy rápidamente nos íbamos a ir de lo macro a lo empresarial, a la oportunidad, a la visión de dónde está el negocio, que al final los dos somos empresarios y es otra visión, porque, oye, la economía no la analiza igual un profesor de economía que un tertuliano de la tele, que alguien... hoy oye unas noticias unas intervenciones de Antonio Garamendi de la CEO y dijo, es que estamos negociando con gente que no sabe lo que es una empresa. Entonces, a mí me apetecía mucho bajar a la parte empresarial, fíjate, porque, bueno, yo te reconozco y lo he contado más de una intervención, de alguna mesa redonda que hemos tenido hace un par de meses, que yo creo que todos hemos sentido miedo por la parte humana, familiar, sanitaria, por ponerle cara a un virus que no sabíamos cómo iba a venir. Y ahora ya estamos en la parte económica, ¿no? Ya no estamos en la parte de shock, estamos intentando ver la parte de reacción. Y a mí, yo que trabajo con emprendedores, empresarios e inversores y me considero las tres cosas, joder, pues no te queda otra que abrir los ojos así de grande y ver dónde está la oportunidad, porque esos que la vean van a ser los que salgan. Entonces, yo llevo mentalizándome 2 meses y luchando por ver en este enorme problema una oportunidad. Conozco a muchísimos empresarios que han pegado su gran salto en un momento de oportunidad y bueno, pues la andamos buscando, ¿no? Nosotros tenemos varias líneas de negocio con franquicias, con temas de retail, de inversión, más tema tradicional. Y me hago el análisis interior y digo, oye, los centros comerciales van a tener un gran problema o es una gran oportunidad ahora para entrar con franquicias, con locales, y es una pregunta que me hacen. Igual que tengo alguna prima que me llama cada 2 días para ver si invertir en bolsa, que la quiero muchísimo, pero no lo digo mal, pero me llama para ver si es el momento de invertir en bolsa. Digo, ¿será el momento de negociar para entrar en un centro comercial ahora en 2 meses? ¿Vendrán tantas curvas como para que poder vivir? ¿Habrá que esperar 6 meses? ¿Cuál es el momento idóneo para buscar oportunidades? Esa es una primera reflexión que hago y la segunda que la hilo con una cosa que me ha inspirado escuchártela
que decías una realidad que ya venía dando problemas. Mira, y decías, bueno, unar el punto físico con la parte digital, ¿no? El poder comprar. Yo recuerdo una conferencia, me parece que fue en Toledo, que la di, se quejaba un comerciante que, joder, que tenía un comercio físico, un punto físico, creo que era de ropa, además creo que era un franquicia, y dice, joder, macho, la gente viene, se prueba las cosas en mi tienda, le atiendo estupendamente bien y luego se vuelve a casa y lo compra por internet. Claro. Entonces, esa coexistencia entre lo digital y lo presencial también tiene su miguita. Tiene su miguita porque hay que buscar el anzuelo para decirle, no, tú vienes al centro comercial y ya que me toqueteas el producto, te lo llevas. Y entonces, yo no sé si tú ahí, más allá de lo digital, de la compra y del envío a tu domicilio, hay tantas cosas en las que van a tener que innovar para salir de esta que no sé por dónde apuntas tú en esa innovación. Bueno, yo creo que, o sea, se llama, yo lo llamo la convergencia. O sea, tú tienes que tener, y de verdad, y yo no soy sospechoso porque yo he sido presidente de una compañía física, no, lo siguiente, o sea, con una implantación absolutamente preponderante en un país, con 90 grandes almacenes, bueno, ¿vale? Pero sí que ya éramos conscientes de que tenías que tener una regla digital que fuera más allá de tener una página web donde puedes comprar, ¿no? O sea, es que eso ya se ha visto que no es suficiente, porque claro, cuando tienes que vender de verdad por online, no estás preparado. O sea, tú tienes que ir hacia una integración. Es decir, que tu realidad física y digital sea la misma, de tal manera que el cliente compre como le dé la gana. Y que comprar desde casa o comprar en la tienda física sea lo mismo, que accedas al mismo producto con los mismos plazos de entrega y que sea una sola realidad. Esto, por ejemplo, lo estamos viendo ahora muchísimo con negocios digitales que nacen en digital, pero que llegado un momento se pasan a montar también tiendas, ¿no? Esto no es tan habitual, pero está empezando a pasar y te puedo decir, Pablo, que va a empezar a pasar muchísimo más. Porque si tú y yo mañana montamos una empresa de venta de calzado, imagínate, yo te pregunto, ¿cómo la haríamos? ¿Abriríamos una tienda en un centro comercial o antes la montaríamos en digital porque es mucho más barato y mucho más sencillo? Hoy en día todos los negocios nuevos surgen en digital, porque es que se montan con 3 duros y la estructura de costes y los riesgos son mucho menos, ¿no? Entonces, partimos de la base de que toda la innovación surge ahí. Claro, ¿qué pasaba? Que antes la gente no veía que desde el digital tenía sentido montar físico, pero es que ahora los grandes pure players digitales, Amazon, Alibaba y compañía, están abriendo tiendas. Claro, la pregunta es, ¿por qué abren tiendas? Si con el digital ya tendrían que tener más que suficiente, ¿no? Pues porque sencillamente no es suficiente. La experiencia solo digital no es necesaria porque se necesita un punto de venta para que el customer journey, para que toda la relación con el cliente sea real. Está demostrado que la fidelidad del cliente digital es nula. ¿Por qué? Porque, claro, es muy fácil cambiar de página web con un clic o con el propio teléfono, ¿no? Entonces necesitas una realidad física que acompañe para que esa relación sea real, sea humana, haya un vendedor que permita que repitas porque quieres volver a ese sitio, ¿no? Porque además hay una parte del mercado que los digitales no están cogiendo, que es el físico. No nos olvidemos que el total del comercio mundial, el 80% sigue siendo físico, o sea, es mayoritariamente físico. Entonces, si tú eres digital y quieres acceder a esa parte de la tarta, tienes que montar una tienda. Y por último, y no menos importante, el tema logístico. O sea, tener en cuenta que si Amazon, perdóname que me refiera a él, ¿no? Pero es el referente que todos tenemos en digital, al menos en Europa, si tú analizas cuál es su punto débil para competir con cualquier físico, son los plazos de entrega. Por una razón muy sencilla, porque él estoca en almacenes muy grandes que están a las afueras, ¿no? Entonces, los plazos de entrega de menos de 24 horas son escasos porque no puede hacer eso, ¿no? Claro, sin embargo, todos los que tienen tiendas, en el momento que la tienes, tú puedes convertir tu tienda en un punto de entrega también. Puedes enviar producto desde la tienda, ¿no? Entonces, como puedes ver, son infinidad de ventajas que puestas al servicio de esa convergencia, de esos dos canales siendo uno, pues te pueden dar una dimensión totalmente nueva a tu negocio, ¿no? Y yo creo que esta crisis lo que ha demostrado es que
es que los que tienen esa realidad mucho más, digamos, afinada, pues han tenido más capacidad bueno, pues de sortear esta crisis y lo que queda, ¿no? Que es hasta que se llegue a esa normalidad que teníamos antes, o por lo menos una normalidad parecida. Y son el tipo de cosas que yo creo que cualquier retailer ahora mismo se está planteando. Se está planteando. Dice, oye, primero, ¿cuándo voy a poder abrir? ¿Cómo voy a poder abrir? Y una vez que lo haga, ¿qué tengo que hacer para volver a mi facturación anterior? Alguno está diciendo, pero llegaré a mi facturación anterior. Es que a lo mejor no llegas. Porque ya hay una parte de esa cuota de mercado que sencillamente la has perdido. Ha habido muchísimos españoles que han comprado por primera vez en digital durante esta crisis. ¿Y sabes por qué? Porque no podían comprar de otra manera. Y una vez que lo descubres, pues yo no digo que luego, igual que te digo que mucha gente en cuanto se pueda va a volver a su tienda, pero parte de eso se va a quedar, siempre se queda. Entonces, yo lo que digo es que después de esta crisis, España, desde el punto de vista del retail, será más digital de lo que era antes, seguro. Y que los digitales hayan ganado, no sé decirte cuántos puntos de cuota de mercado, pero que habrán ganado posiblemente cuota de mercado al equivalente a 2 años, en 3 meses. Y esto viene para quedarse. No es un tema generacional. Por mucho que digan que esto es de los millennials y las nuevas generaciones, no es verdad. No es verdad. Ha habido gente de 65 años, 70 años que ha comprado por Amazon primera vez porque no podía comprar cualquier cosa, o sea, lo que necesitaba en otro sitio. O sea, yo creo que esto es tan sencillo como pensar que cualquier persona, esto es una cosa que se aprende el primer día que entras a trabajar en una empresa de distribución. Todo aquel que vende lo mismo que tú es un competidor. Olvídate si es barato, si lo vende, no. Porque sencillamente sustituye una necesidad de un cliente. Entonces, lo primero que siempre se ha hecho ha sido negar eso como una competencia. Y cuando ya te das cuenta de que es tu competencia y que te está quitando todo el pastel, ya es tarde para reaccionar. Entonces, yo lo que digo es que seamos realistas, esto es así, veamos lo que está pasando en mercados donde la cuota de mercado digital es bastante más grande que aquí, y esto es imparable. Qué duda cabe que luego habrá que hacer un cierto ajuste. Te hago una reflexión comprándote gran parte de lo que tienes, pero fíjate, nosotros tenemos un proyecto que en esos temas de atracción de inversión para ciudades y municipios que hacemos, pues hay uno que además tiene una envergadura a nivel nacional y demás, y luchamos contra la despoblación. Temas de conseguir que algunos municipios que se están despoblando y que viven 100, 50, 400 personas y no sostienen el poder asfaltar el municipio ni el poder poner una ambulatoria y cosas. Y cuando trabajamos con ellos, a mí me resulta duro porque esto es como, lo digo muchas veces, como el darwinismo. Solo los más aptos van a sobrevivir. Bueno, es que es inevitable que hay muchos municipios que se están despoblando que puedan luchar y revertirlo. Pero también es cierto que va a haber muchos municipios que desaparezcan, pueblos de provincias que desaparecen. Entonces, si nosotros esto lo que ha provocado es un acelerón de lo que iba a ocurrir en 5 años, ha pasado en 2 meses de hábitos de compra y demás, vamos a imaginar que en España se compraba 100 en centros comerciales. Voy a decir una tontería de propuesta matemática. Si se compraba 100 y ahora después de eso se va a comprar 80, por decir una tontería. Oye, porque pero está limitado el aforo, porque la gente va a comprar más internet. Entonces, yo me pregunto si en temas de centros comerciales o grandes superficies, pues a lo mejor, no sé si es que todos van a bajar un poquito la facturación, oye, o a lo mejor es que hay menos, va a haber menos, o a algunos les va a costar sobrevivir, o solo los más aptos. Y yo la pregunta que me hago es, ¿cuáles tendrán esa estructura, esa forma de gran superficie de centro comercial? ¿Qué tienen que tener esos que van a sobrevivir? Y entonces aquí hay varias filosofías que yo he llevado con consejeros delegados de empresas dueñas de muchísimos centros comerciales, ¿no? Y alguno me dice, no, esto en centros comerciales, el más grande, más imán hace. Es como un efecto imán, ¿no? Un imán más chiquito, más atrae, ¿no? Otros te dicen, no, el que tenga una oferta de restauración y de experiencia que te permita ir, y eso ya sí que no lo vives por internet, porque tú llegas allí y ves un show o ves la oferta gastronómica y no te lo da internet. Pues puede ser. Hay otros que digan, no, los que consigan los mejores motores dentro de operadores, que tengan, no voy a decir marcas, o sí, da igual, Primar, el otro, no sé qué. No sé cuáles tienen que estar, ¿no? Pero ¿qué criterios podríamos fijar de manera interesante? Y lo digo pensando también en nuestros clientes del Grupo PGS que tienen que seleccionar dónde van a hacer su siguiente apertura.
su siguiente apertura de su franquicia, de su restaurante, de su gimnasio, de su lo que sea, ¿no? ¿Y qué características podemos ver que tendrían que hacer? ¿Qué deberes tiene que hacer ese centro comercial para dar a sus operadores a los que alberga la facilidad o el ecosistema para poder sobrevivir? Y no sé tú ahí. Pero eso, lo bonito que es, ¿sabes? Como la distribución es tan compleja, la clave es que no hay una sola respuesta, hay muchas, ¿no? Pero yo, si tuviéramos que hacer tú y yo ahora mismo una especie como de matriz, ¿no? Y imagínate que cogiéramos colores, ¿no? Pues un rojo, verde y naranja para ver de alguna manera qué formatos y... Pues yo sí me atrevería a decirte que obviamente hay formatos que van a estar más castigados, pero sencillamente porque, bueno, por su propia tipología, ¿no? Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, estar en el centro de la ciudad es un plus, que no estar en las afueras. ¿Por qué? Pues porque la compra de proximidad pues, se ha venido imponiendo. Yo creo que a todos nos viene a la cabeza el fenómeno Mercadona, ¿no? Mercadona ha hecho muchas cosas bien, pero una de las claves ha sido sin duda que sustituyó la compra del hipermercado mensual masiva por compras más semanales, recurrentes, al lado de tu casa, ¿no? Bueno, pues yo creo que la proximidad es un factor que a día de hoy yo claramente todos los negocios que tuvieran ese factor proximidad tendrían una luz verde, ¿no? Versus pues todos aquellos que estén un poquito más aislados y que dependan bueno, pues de las afueras. ¿No? Otro de los elementos que yo creo que es clave es, bueno, parece mentira, pero lo que digo es absolutamente cierto. Y tú lo decías antes, cuanto más grande eres, más lento eres en tomar decisiones. O sea, ahora mismo ser pequeño grande y antiguo. O sea, aquí hay una parte de legacy que dicen los anglosajones, ¿no? Que es el legado, que es un legado que muchas veces las grandes empresas no consiguen nunca sacar lo bueno del legado, es decir, tu marca, tu tradición, y suelen quedarse, por desgracia, con el legado más pesado, que es tu estructura, tus derechos adquiridos, lo pesado que es a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo ahí en esa especie de semáforo, pues te pondría, cuanto más grande y más viejo eres, más difícil lo tienes, ¿no? Lo cual es una contradicción, porque sin duda alguna, cuanto más grande eres, más efecto tiene las estrategias que hagas, obviamente porque tienes mucha más capacidad de llegar a mucha más gente, ¿no? Pero yo tengo que reconocer que es un hándicap y que ahora mismo tienes empresas de 100 trabajadores que están ganando más cuota de mercado que otras que son muchísimo más grandes, pero que están siendo lentas en tomar decisiones, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas veces habrás oído eso de que cualquier empresa pequeña te está haciendo competencia? Entonces, yo creo que esos dos factores también operan. Y luego vendría posiblemente el más importante, ¿no? Para mí, que es la cantidad de innovación que estás haciendo, ¿no? Y yo sé que innovación es un palabra que utilizamos todos para justificar todo aquello que no haces, ¿no? Y que precisamente cuando estás dirigiendo un grupo, o sea, te toca las narices, pues dices, bastante tengo yo con sacar adelante lo que tengo, ¿no? Que es nóminas, pero es que es muy importante. Y no puede ser eso una excusa. O sea, la excusa de que estás todo el día haciendo de bombero no sirve porque algo estás haciendo mal. Un presidente ejecutivo de una compañía, un consejero delegado, un consejo de administración, o si me apuras, un señor que es dueño de una empresa y lo es todo, porque hay que saber en qué momento tienes que hacer una cosa y en qué momento tienes que hacer otra, ¿no? Porque ahora mismo no hacer estrategia, no tomar esas decisiones puede ser nefasto. Sin quitar que tienes que hacerlo otro, ¿no? Y ahí es cuando habrá que ver, pues, si hay un consejo de administración bien armado que está haciendo la estrategia a largo plazo y hay un equipo ejecutivo que está en el día a día. Bueno, todas esas cosas son importantes, ¿no? Y eso me lleva, pues, por ejemplo, a la capacidad que tienes de innovar, de tomar decisiones de ese tipo, de estar en ese mundo digital que te he dicho. Yo no quiero ser pesado con el digital, porque yo si soy de algo soy físico, y si sé de algo es de físico, pero es que es verdad que el digital se impone y tienes que tener esa parte digital, ¿no? Entonces, en esa matriz de semáforos yo te pondría que claramente los que tienen ventas bajas o poca capacidad a día de hoy de canal online desarrollado, lo tienen mucho peor. Y tienen que incrementar todo eso, ¿no? Entonces, con todo eso, pues mira, a mí me gustan mucho, por ejemplo, negocios digitales que están empezando a pasar al físico. Eso es un mundo que se va a desarrollar muchísimo y que, te digo la verdad, para los centros comerciales puede ser una gran oportunidad. Porque claro, no es lo mismo pedirle a Zara o a Mango o a Cortefiel, ¿no? Que son tus anclas, ¿no? Del centro comercial, que tengan una realidad digital y que digamos que compartan su stock contigo para que se pueda vender que claramente te va a decir que no te lo da, que no el día de mañana puedas hacer digamos, el planteamiento a la inversa, ¿no? ¿Por qué no
cada vez ir sumando esas marcas digitales que empiezan a montar sus tiendas físicas y sí hacer un concepto de centro comercial totalmente integrado, ¿no? Yo sé que esto suena, y lo reconozco, suena a ciencia ficción, ¿vale? Y sobre todo para un señor que ahora mismo está con su centro comercial cerrado y con todas sus marcas en pie de guerra que no le pagan la renta, debe de estar diciendo, este tío, sinceramente, pues ya hablaré con él cuando dentro de 15 años, ¿no? Pero yo creo que esta visión hay que tenerla, porque eso va a pasar. Y bueno, hay que ver cómo se llega a ese punto, ¿no? En esa hibernación o esa pausa de entre paréntesis que te decía. Yo creo que no nos podemos olvidar de temas básicos, pero que normalmente no se cumplen, Pablo, y tienes al cliente en el centro de tu estrategia, tienes un buen tratamiento de base de datos, lo estás poniendo realmente en el centro. La experiencia de compra, ¿qué tal es? Tienes a tus vendedores contentos, están siendo amables o están enfadados si no están atendiendo bien a la gente. Tienes las tiendas limpias. Ya sé que todo esto puede parecer el ABC, pero es que no se cumple. Y yo creo que muchas veces hay que irse a lo básico, a tu manual y decir, lo estoy cumpliendo, ¿no? Y claro, hoy en otra conversación que tenía me decían, no, pero es que eso que planteas tú se valdrá para la gente joven. Pues sí, pero tampoco. O la gente joven nunca va a volver a una tienda, pero si es que un chico de una chica de 18 años no va a una tienda física porque no le apetece, porque no le ofrece nada. Porque entonces tendrás que hacerte un planteamiento de cómo tienen que ser tus tiendas para que le llame la atención. Yo he leído informes que a los millennials, por ejemplo, les encanta la tienda física. Incluso más que a ti y a mí cuando teníamos esa edad, allí por el Pleistoceno era eso, ¿no? Pero sin embargo no van porque no les apetece, porque dicen, es que no es aburrido, no me dice nada, es que además, entonces, estas son las preguntas que yo creo que hay que hacerse. Pero fíjate, con el permiso de Beatriz, sí, si nos autorizas, sí, por supuesto. Aquí nos y a lo mejor no acabamos simplemente... pero como está interesante, mira, yo tengo una duda que lo hablaba también con alguna gran superficie, alguna cadena de franquicias con la que trabajamos. Fíjate, qué curioso, ¿no? Porque una gran superficie, un centro comercial, ¿quién es su cliente, ¿no? De lo que es el edificio. Bueno, pues son sus operadores y luego esos operadores son las personas que van a comprar allí. Entonces, yo también veo cierto, en las reuniones que voy teniendo, veo cierto un poco duda, no voy a decir descoloque, ¿no? Voy a llamarlo duda, pero voy a poner dos ejemplos, con lo que nombrabas de Zara, ¿no? De Inditex, y decir, oye, ¿quién tiene que asumir el reto de meterse a innovar y a ser capaz de estrechar un canal online que le llegue al cliente que va a comprar solo? ¿No es Zara? O si es esa cadena esa gestora de centros comerciales o propietarios de centros comerciales los que se tienen que poner a pensar cómo crear un canal online, ojo, no para su cliente directo, que es el inquilino que tiene metido dentro, sino para el cliente de su cliente, que es interesante. Entonces veo algunos casos, bueno, en España que hay 400 más o menos centros comerciales mediano grandes, a partir de cierto tamaño, ¿no? Y al final el 80% de ellos están en 7 u 8 manos, por así decirlo, y estos están con, pienso yo, lo digo desde mi angulatura del roce que he tenido empresarial con algunos de ellos, y mi duda de hasta qué punto se tienen que meter a invertir en la parte online para hacer llegar el producto de sus inquilinos al cliente de su inquilino. Y esto, bueno, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que lo nombrabas tú, Mercadona. Un caso que ha hecho muchísimas cosas bien, que por cierto se metieron tarde en la parte online, se han metido más tarde, han hecho muchas cosas bien. Esto, no sé, ahora parece que van apostando todavía más fuerte, pero tardaron en meterse. Pero fíjate, Mercadona es un caso que él tenía una apuesta. Oye, ¿desarrollo mi propio canal de venta online a domicilio o no? Pero era para ellos. Entonces, estos dueños de centros comerciales o gestores que funcionan con un negocio que es, oye, yo compro un centro comercial por 90 millones de euros y voy a jugar a ponerlo en órbita, y muchos juegan a ello, lo voy a poner en órbita y voy a intentar conseguir que valga 120. Y esto es un modelo de negocio, comprar por 8 lo que luego vendes con 10. Esto se ha inventado desde hace miles de millones de años. Entonces, estos fondos o gestoras o propietarios de centros comerciales, joder, pues les queda la duda de decir, oye, ¿y yo que tengo que montar mi estructura empresarial, un departamento de marketing, qué me tengo que dedicar? ¿A enganchar a buenos operadores o me tengo que poner a preocuparme del problema que tiene mi operador, que es crearle el canal de venta a mi operador? Yo no sé si tú ahí
¿Crees que es un problema conjunto en el ejemplo que estamos poniendo, que sé que no es bueno, de un Zara y cualquier centro comercial de Madrid que pudiésemos señalar, ¿vale? Que tenga un Zara dentro? Pero sí es verdad que esa duda la veo y no les veo absolutamente convencidos. Me estoy refiriendo más, no a Zara o Inditex, sino a los propietarios de los centros comerciales, de con qué fuerza tienen que ir a crear esa parte online, si es un deber suyo o qué. Ya, pero es que no tiene más remedio, ¿eh? Al final, mira, tú ten en cuenta que si vamos, te tienes que ir al origen de por qué montas un centro comercial. El centro comercial es una fórmula que nace en el que dices, oye, si yo pongo todo una serie de oferta comercial y de ocio junta relevante, la gente va a venir a comprar. Y bueno, es la fórmula de éxito de los últimos 40, 50 años, ¿no? O sea, y de hecho en España hay magníficos centros comerciales y funcionando fenomenal, ¿no? Pero es verdad que si esa fórmula general de crear eso ya no te empieza a funcionar igual, sencillamente porque tus clientes te empiezan a pedir otras cosas, tendrás que ofrecer esa realidad, ¿no? Y yo, como tú, o sea, tienes muy buenos amigos dentro de los grandes grupos de centros comerciales, yo también los tengo, y te puedo decir que las grandes multinacionales ya están ahí, ¿eh? Otra cosa es el tipo de centro comercial el que seas, ¿no? Y la capacidad que tenga realmente de hacer ese movimiento. Pero yo te puedo decir que los grandes grupos de centros comerciales del mundo están queriendo innovar claramente en esa línea porque entienden que ellos sí que pueden ofrecer muchísimas cosas. O sea, es que a lo mejor un centro comercial tiene que empezar a decir, oye, es que yo me encargo de hacer un servicio integral de las compras para todos. Igual que pago la seguridad, la limpieza y que todo esto esté funcionando todos los días y con eso te paso una comunidad que me pagas, pues también me voy a encargar de dar una serie de servicios generales que son los que ahora me está pidiendo todo el mundo, que son entregas, bueno, logística, una serie de elementos que sí que tengo que asumir yo. Totalmente. Y que a lo mejor haciéndolo para todos es muchísimo más barato que estar cada uno haciendo la guerra por su cuenta. O sea, yo lo que digo es que son ese tipo de elementos que han surgido nuevos que antes nadie pensaba en eso y que hay que empezar a introducir. Y que yo creo que al final te llevan a que sí o sí tienes que tener esa, llámalo realidad digital, llámalo unión con el stock de tus tiendas, ¿no? O de tus operadores. Pero mira, yo, por ejemplo, yo sé que tú estás muy en contacto con el pequeño comercio, porque por lo que haces y por el asesoramiento que haces, ¿no? Y yo sé que ya hay muy grandes empresas que ya están teniendo mucho éxito, que directamente lo que hacen es aglutinar a pequeño comercio por zonas, por barrios, incluso por ciudades, y los integran a todos en una realidad que al principio pues está siendo básicamente un grupo en el que, bueno, pues todos tienen como una realidad digital que a día de hoy solamente o básicamente es estar geolocalizado, tener una especie, formar parte de una... Pero obviamente el día de mañana, si consiguen meter el stock, que ya está empezando a ser de manera más, se convierte en una potencia tremenda, ¿no? Que tú en tu barrio pases a poder comprar en una realidad, ¿no? Desde tu casa también, ¿no? Y no lo hagas individualmente con cada uno de ellos porque todos sabemos que tiendas de 80 o de 90 metros cuadrados no van a tener la capacidad de hacer eso, pero si resulta que hay alguien en medio que sí lo hace por todos, pues hombre, a lo mejor sí se produce, ¿no? Entonces, yo creo que esto está pasando. Yo creo que además esta crisis, yo creo que ha revelado una cosa muy interesante del pequeño comercio y es que de repente ese pequeño comercio que estaba pasándolo mal, como ha podido abrir mientras que el grande no podía, se ha puesto a servir a sus vecinos puerta a puerta. Pues podéis imaginar la relación que se ha creado en esta época, ¿no? En la que pues personas mayores que estaban en el quinto piso de la calle, tal, de repente, pues el señor Pepe de la tienda de la esquina ha cogido y le ha estado surtiendo en su casa la mercancía con sus guantecitos, con su mascarilla. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque no tenía, pero esa es como para él ha sido más fácil porque no necesitaba un canal online para poder vender, pero lo ha hecho, ha puesto al centro en el medio y se ha puesto a surtir, ¿no? Y esa relación yo creo que se va a quedar, porque de repente ha vuelto a retomar ese contacto de proximidad brutal, ¿no? Pues yo creo que esas son las mismas fórmulas y los mismos aprendizajes que tienen que buscar pues estas fórmulas más grandes y más modernas, pero que como no den con esa tecla,
yo sinceramente creo que les va a costar mucho, ¿no? Pero bueno, creo que nos hemos comido todo el orden de las preguntas, ¿no? No sé, debes estar muy enfadada, Beatriz. No hay ningún problema, porque además ha sido interesantísimo. No hay problema. Nada, agradecerles a los dos. Han hablado de la innovación como factor clave en estos tiempos que corren. Coinciden los dos en asegurar que la era digital es impalable, también en la necesidad de adaptarse y de asumir retos para poder salir de esta crisis generada por el COVID-19 y de poner al cliente en el centro de todo. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer, de verdad, escucharles. Antes de terminar, quería recordarle a nuestros oyentes, invitarles a que sigan de nuevo a estos dos grandes expertos del sector a través de sus redes sociales, si me permiten. Les invito también completamente a seguir a Pablo a través de su canal de YouTube, Pablo Jimeno Televisión, y a través de su canal de Instagram, Pablo Jimeno PGS, para que estén al día de los foros, los webinars y los distintos links económicos que se van a suceder en los próximos días. Gracias a todos por estar hoy y gracias a ustedes también por estar. Gracias por la paciencia, que nos hemos enzarzado. Y Dimas, justo antes de que llegase el virus, habíamos dejado una comida pendiente para aprovechar. Sí, hay que retomarla. Ahora sí que tenemos la verdadera oportunidad, así que a por ella. Sí, oye, muchas gracias, Beatriz, pero bueno, esto más que un ring ha sido un baile, ¿no? O sea, hemos estado los dos. Mucho mejor. Bueno. Mucho mejor. Estupendo. Muchas gracias a los dos. Cuidaros mucho. Un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.